La tarde caía envuelta en una llovizna suave. Las gotas golpeaban rítmicamente sobre el viejo tejado cubierto de musgo. El callejón al final del pueblo parecía melancólico, pero dentro de aquella casa modesta reinaba una calidez silenciosa que aguardaba con ansias. Huyen regresaba del mercado cargando bolsas pesadas que le tiraban de los hombros. Sin embargo, su corazón latía acelerado, acompasándose con la música de la lluvia. Ese día no era como los demás, era el cumpleaños de Ye, su esposo bondadoso y trabajador, el hombre que nunca había permitido que faltara una sonrisa en su hogar, a pesar de las dificultades. Mientras caminaba, recuerdos fugaces llenaron su mente. Ye, trabajando bajo la lluvia, con las manos ásperas y agrietadas por las faenas del campo, esforzándose sin descanso para asegurar alimento y abrigo. Aquel hombre había cargado con tanto peso en silencio, solo para que ella y su hija vivieran en paz. Pensar en ello humedeció los ojos de Huyen. Él se ha sacrificado demasiado por esta familia, se dijo. Esta vez debo hacer algo especial, algo que le recuerde que nunca está solo, que siempre nos tiene a su lado, a mí y a Maya. En la bolsa que llevaba Huyen había preparado toda una camisa nueva de color azul claro, el tono que tanto le gustaba a Ye, un pequeño pastel de cumpleaños con la dedicatoria escrita con cariño: «Feliz cumpleaños, Ye». También había escogido con esmero los mejores ingredientes para cocinar una cena abundante, no solo para alimentar, sino para expresar amor en cada plato. Sus pasos se aceleraron deseando llegar cuanto antes y sorprender al hombre de su vida. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de ella una llama de felicidad crecía con fuerza, iluminando la promesa de una velada especial, una cena casera, unas velas encendidas y la certeza reflejada en las miradas de ambos, donde el amor brillaba más que cualquier regalo. Maya, la hija de 7 años, al ver la silueta de su madre en la entrada del callejón, salió corriendo con pasos ligeros, el cabello aún impregnado del sol de la tarde, ondeando al viento. Sus ojos grandes y curiosos se posaron en las bolsas pesadas que llevaba Huyen y preguntó con inocencia: «Mamá, hoy has comprado muchísimas cosas». Huyen sonrió con el aliento todavía húmedo por la llovizna. «Sí, porque hoy es un día muy especial. ¿Quieres ayudarme a preparar una sorpresa para papá, Ye?» Sí, yo quiero ayudar», exclamó Maya con entusiasmo, sus ojos brillando como estrellas. Y así madre e hija se pusieron manos a la obra. En la pequeña cocina resonaban los golpes del cuchillo sobre la tabla, acompañados por las risitas de Maya. La niña lavaba las verduras con torpeza, salpicando agua por todas partes, pero su rostro irradiaba emoción. Cada vez que pasaba junto a la caja del pastel, se detenía para espiar en secreto y reírse bajito, como si guardara el tesoro más grande del mundo. Pronto el aroma del pescado caramelizado, de la carne asada dorada y de las verduras salteadas llenó la estancia, envolviendo la casa en una calidez acogedora. Las llamas de la cocina iluminaban el rostro de Huyen, resaltando el brillo feliz de sus ojos. Cuando la mesa estuvo casi lista, Huyen se quedó inmóvil unos instantes contemplando el resultado: la sopa humeante, los platos de verduras verdes y relucientes, el pescado dorado y el pequeño pastel esperando las velas. Una emoción profunda la embargó. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la familia disfrutó de una cena tan completa y llena de cariño? Llevó una mano a su pecho y sonrió con el corazón palpitando fuerte. Susurró para sí misma: él se llevará una gran sorpresa. Desde que nos casamos, nunca le he preparado un cumpleaños como se merece. Esta vez sabrá que para mí y para Maya, él lo es todo.
Afuera, la lluvia seguía golpeando suavemente sobre el tejado, pero en aquella cocina humilde, el calor del amor y de la reunión familiar disipaba cualquier frío. Allí había una esposa dedicada, una hija risueña y una felicidad sencilla que se encendía poco a poco, esperando el momento más dulce de la velada. Era ya tarde, la lluvia fina acababa de cesar y el patio frente a la casa aún brillaba con charcos dispersos. El sonido familiar de una motocicleta resonó en la entrada. Ye regresaba tras una larga jornada de trabajo. Aparcó y antes incluso de quitarse el impermeable empapado, percibió el aroma delicioso que escapaba desde la pequeña cocina, mezclándose con el aire húmedo de la tarde. «¿Qué pasa aquí?», preguntó sorprendido, todavía cansado. «Hoy tenemos fiesta en casa». Al entrar se quedó inmóvil unos segundos. Sobre la mesa le esperaba una cena abundante, el pescado caramelizado de un dorado tentador, la carne asada desprendiendo un aroma irresistible, el cuenco de sopa aún humeante, los platos de verduras frescas y brillantes. La luz cálida de la bombilla bañaba la escena haciendo que aquel espacio humilde pareciera un lugar lleno de magia. Desde atrás, Ye rodeó suavemente a Huyen con sus brazos. Sintió el calor de su cuerpo aún impregnado por la humedad de la lluvia. Con voz temblorosa murmuró: «Has trabajado demasiado. ¿Por qué la cena es tan especial esta noche?». Huyen sonrió, recostándose contra el pecho firme de su esposo, aspirando el olor a lluvia en su ropa. Susurró con dulzura: «Solo quería darte las gracias de corazón». Ye guardó silencio, observaba cada detalle de la mesa y comprendía que lo que tenía delante no eran solo platos de comida, sino una muestra palpable del amor y la dedicación de su esposa. En ese momento, Maya apareció corriendo tirando de la mano de su padre para llevarlo hasta la mesa. «¡Papá, ven rápido! ¡Hoy también hay pastel de cumpleaños!», exclamó entre risas, con los ojos brillantes de ilusión. Los tres se sentaron juntos. El hogar se llenó de risas y voces alegres. Maya no dejaba de contar historias de la escuela, cómo la maestra la había felicitado, cómo había jugado al escondite con sus amigos, y cada tanto lanzaba miradas curiosas al pastel que esperaba paciente en la mesa. Huyen servía con cariño cada plato a su marido, mientras Ye permanecía callado por un largo rato, con los ojos húmedos, sosteniendo los palillos entre las manos sin moverlos. «Huyen, algo inquieta», preguntó con voz baja. «¿Qué te pasa? ¿La comida no te gusta?». Ye negó con la cabeza. Su voz entrecortada por la emoción salió apenas en un hilo: «No, lo que siento es felicidad. Después de tantos años, esta es la primera vez que vivo un cumpleaños donde realmente me siento querido, valorado y acompañado». El ambiente se volvió solemne por un instante. Maya miraba sorprendida a su padre, mientras Huyen apretaba con fuerza la mano áspera y trabajada de su esposo. Con voz temblorosa pero firme dijo: «Te lo mereces. Siempre has sido el pilar de esta familia. Sin ti nada de esto existiría». Ye levantó la mirada y encontró en los ojos de su esposa un amor profundo e inquebrantable. Una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de una dicha inmensa. Asintió lentamente, dejando que esa calidez lo envolviera por completo. Las velas encendidas sobre el pequeño pastel comenzaron a brillar, iluminando los rostros de los tres. En aquella cocina humilde, las risas, el amor y la unión familiar disipaban la humedad de la tarde. Para ellos ese cumpleaños no era solo una celebración, era un recuerdo imborrable, una promesa silenciosa de seguir caminando juntos con amor y esperanza hacia todos los días que vendrían. Después de la cena, cuando la lluvia en el alero se había calmado
y la casa reposaba en un silencio cálido, Maya traviesa corrió hacia Ye. Con sus pequeñas manos cubrió los ojos de su padre y exclamó entre risas: «Papá, no abras los ojos todavía. Mamá y yo tenemos una sorpresa para ti». Huyen se inclinó hacia su hija y le susurró en voz baja: «Guarda el secreto, si no, ya no habrá sorpresa». En la habitación sencilla, Huyen encendió unas velas sobre el pastel. Las llamas temblorosas iluminaban el rostro de madre e hija, llenando el espacio de un resplandor íntimo y casi mágico. Entonces, las dos comenzaron a cantar juntas con voces llenas de ternura: «Happy birthday to you». Ye abrió lentamente los ojos. Frente a él apareció un pastel pequeño, sencillo, pero hermoso, con unas letras torpes, pero sinceras en la superficie. Su vista se nubló y sin poder contenerse, las lágrimas brotaron. «No puedo creerlo. No esperaba nada de esto. Gracias, amor. Gracias, Maya», dijo con voz entrecortada. Maya aplaudió con entusiasmo, dando saltitos. «Papá pide un deseo». Con la mano sobre el corazón y los ojos cerrados, Ye susurró: «Deseo que nuestra familia sea siempre tan feliz como ahora». Sopló las velas y la llama se apagó dejando una fina estela de humo que ascendió lentamente como llevando su deseo al cielo de la noche. El pastel fue cortado y repartido. Los tres se sentaron juntos, probando bocados dulces entre risas y bromas. El pastel sabía delicioso, pero lo más dulce de aquella velada era la alegría compartida. Maya contaba historias de la escuela, Huyen servía con cariño un trozo extra a su esposo y Ye, en silencio, contemplaba a las dos con ojos rebosantes de amor. Cuando la pequeña celebración parecía llegar a su fin, Huyen se levantó y desapareció un momento. Volvió con una caja cuidadosamente guardada en el armario. La puso entre las manos de Ye y dijo suavemente: «Ábrela, por favor». Ye la sostuvo con dedos temblorosos y levantó la tapa. Dentro había una camisa nueva de un azul claro que él siempre había apreciado, aunque nunca se atrevió a comprar. Bajo la luz cálida el tejido parecía brillar. Sorprendido murmuró con la voz quebrada: «¿De verdad me compraste también una camisa?». Huyen lo miró con ternura sonriendo. «Todos los días vas al trabajo con las camisas viejas, gastadas y descoloridas. Quiero que tengas algo nuevo, algo que te haga sentir seguro y orgulloso. Pruébatela a ver si te queda bien». Ye se levantó, se la puso con cuidado. La tela se ajustó perfectamente a su cuerpo fuerte y en sus ojos se dibujó una chispa de emoción. Volvió hacia su esposa y su hija que lo observaban radiantes. En ese instante comprendió que no era solo una prenda, era símbolo de amor, cuidado y esperanza. Se acercó y abrazó a Huyen con fuerza, incapaz de contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «No necesito nada más en esta vida, solo a ti y a Maya a mi lado, pero este regalo lo llevaré siempre en el corazón». Maya corrió hacia ellos y los rodeó con sus bracitos. Su risa clara llenó la estancia fundiéndose con la emoción de los padres. Afuera, la noche envolvía el mundo en silencio, pero dentro de aquella casa humilde, las velas, las sonrisas y los abrazos habían tejido un recuerdo eterno, un cumpleaños que no era solo una fiesta, sino la confirmación de que la verdadera felicidad se encuentra en los gestos más sencillos, en el amor compartido y en la unión de la familia. Aquella noche, cuando la niebla cubría el alero y la pequeña casa descansaba en silencio, Huyen y Maya dormían profundamente en la habitación cálida. Sus respiraciones acompasadas eran como una melodía suave que llenaba el espacio de paz. Solo Ye permanecía despierto, sentado en silencio en la sala. Sobre la silla reposaba la camisa nueva, aún impregnada con el aroma fresco de la tela. Él
La contemplaba largamente mientras en su interior se agitaban innumerables pensamientos. En toda mi vida no le he dado mucho a Huyen, pensaba. Solo una casa vieja, comidas sencillas y días de lucha constante. Sin embargo, ella sigue a mi lado. Me ama, me cuida, incluso se esfuerza en prepararme sorpresas solo para verme feliz. El pecho de Ye se estremeció, pero no de tristeza, sino de una felicidad profunda. Comprendió que el amor de Huyen era su mayor fuerza, la razón por la que cada sacrificio había valido la pena. Se inclinó lentamente y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud y de gozo. En su interior, una promesa silenciosa se hacía firme. Debo vivir a la altura de este amor para que Huyen y Maya tengan siempre paz y felicidad a mi lado. Đệ. Ngày hôm trước, vì chiếc xe máy bị hỏng nên anh Đệ từ sáng sớm đã cố gắng làm việc để tăng thời gian cũng như là sản lượng để tăng thêm thu nhập, để nhanh chóng có thể sửa chữa chiếc xe để có cùng Huyền đi lại cho thuận tiện hơn, bởi chiếc xe cũng chính là cái cần câu cơm của anh Đệ. Nhưng hôm nay trong bữa cơm của gia đình thì có một sự cố bất ngờ xảy ra, đó là bé Maya. Maya không còn chạy nhảy như thường ngày. Cô bé ngồi bên cạnh mẹ với dáng vẻ buồn bã, tinh thần mệt mỏi. Có thể là do gần đây đang có một dịch cúm quay trở lại. Khi con bé đi học có thể đã bị lây ở các bạn. Nhìn Maya nhỏ mệt mỏi nên là tâm trạng của Huyền cũng kéo xuống theo. Tối hôm đó khi nói chuyện với anh Đệ xong và chuẩn bị ra về, anh Đệ chuẩn bị ra về thì Huyền cũng vào kiểm tra xem Maya thế nào, nhưng bỗng dưng cô hét lên một tiếng rất là thất thanh. Anh Đệ vội vàng chạy đến và đó là Maya đang sốt rất là cao, người nóng ran. Lúc này Huyền không biết phải làm sao cả, nhưng thật may cô đã có anh Đệ ở bên cạnh. Anh Đệ nhanh chóng đưa Maya đến bệnh viện. Và tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn đón xem ở những tập tiếp theo của tôi nhé.